acción revocatoria o pauliana. Bien. Y por lo general son ineficaces los actos del deudor mediante los cuales renuncia a derechos o disminuye su patrimonio conocido, de tal manera que perjudique el cobro de su crédito. Muy bien, ¿cómo es eso? Señores, en la actualidad muchas personas deudoras, con el fin de eludir algunas obligaciones, transfieren sus bienes, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Pero en estos casos, ¿quién es la única persona que está legitimada para demandar? La única persona legitimada para demandar en estos casos es el acreedor perjudicado, nadie más que el acreedor perjudicado. Porque él va a indicar, señor, ha transferido los bienes con el fin de eludir mi obligación. Entonces, eso se conoce, que la doctrina de acto ineficaz se conoce como la acción revocatoria o pauliana. Pero este proceso también tiene sus características, la acción revocatoria o pauliana. Muy bien. Y ahí están cuáles son las características. En primer lugar, la acción revocatoria deja sin efecto e ineficaces los actos jurídicos practicados por el deudor a título oneroso o a título gratuito, a efecto de que sirvan como garantía del cumplimiento de sus acreencias. Muy bien. Pero hay que aclarar algo. La ineficacia de un acto jurídico por fraude del deudor es ineficaz única y exclusivamente para el deudor perjudicado, nada más. Nada más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona le debe tiene 5 acreedores y vende sus bienes para no pagar? Uno de los 5 acreedores plantea la demanda, acción revocatoria o pauliana, para que se declaren ineficaces los actos para poder cobrar mi acreencia. El juez declara fundada la demanda, ineficaces los actos, muy bien, para que el acreedor pueda cobrar. Cobra y los otros bienes ahí están, siguen a nombre de quien los compró. Muy bien. De repente otro acreedor va a embargar esos bienes. Voy a embargar los bienes porque el juez ya los declaró ineficaces en el expediente número tal, seguido por tal. El juez dice no. Improcedente tu pedido, porque la sentencia declara que el acto es ineficaz para el acreedor demandante y tú no eres acreedor demandante, tú tienes también que demandar. Cuando tú demandes, ahí recién tú puedes demandar los bienes, mientras tanto no, él sí puede. Esto es parecido a un amparo, a un proceso de amparo, es parecido. Por ejemplo, en un proceso de amparo, para que no le apliquen una resolución o una ley a determinada persona, el juez cuando declara fundada la demanda no le aplican a él, al que demandó, al resto no. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Callao se estableció un peaje y un chofer planteó una demanda de amparo para no pagar peaje y el tribunal le declaró fundada? Él pasaba todos los días, a cada rato a por juez, no pagaba, y los demás choferes todos pagaban. ¿Por qué? Porque el amparo era para él, no para todos. En la acción revocatoria pauliana es igual. En la sentencia favorece a quien demanda. ¿Por qué? Porque los actos celebrados son válidos para todos, pero ineficaz única y exclusivamente para el que demanda. Para los demás son actos válidos, porque la venta es perfecta, la donación es correcta. Por lo tanto, el único que tiene derecho a cobrar su acreencia cuando el juez declara el acto ineficaz es al acreedor perjudicado. Entonces, segunda característica, la acción revocatoria para que se declare ineficaz el acto jurídico solo puede interponerse cuando el crédito es de fecha anterior al acto fraudulento. Vale decir que yo presto un dinero hoy día y mañana transfieren los bienes, mi crédito es anterior, entonces estoy legitimado para demandar la ineficacia del acto porque la transferencia se ha hecho única y exclusivamente para burlar mi acreencia. Y ahí está lo que yo les decía, la acción revocatoria se dirige contra un acto verdadero y real que ha sido realizado por el deudor. La venta es correcta, la venta es real,
pero se ha hecho con la finalidad de eludir el pago de una creencia. Por eso es que esto lo separa del acto nulo y del acto anulable, porque dicen que la mente real es verdadera y siempre se hace por un tercero, y acá legitiman. ¿A quién legitiman? Al acreedor, nadie más. El acreedor es el único que está legitimado para accionar. Otra característica, la acción revocatoria tiene por finalidad restablecer la garantía del deudor. Efectivamente, con la acción revocatoria lo que se busca es que el deudor recupere sus bienes para poder afectarlos con alguna medida cautelar. Otra característica, en la acción revocatoria los actos realizados por el deudor mediante fraude son actos serios, ahí está, serios, reales, legales o revestidos de legalidad para perjudicar los derechos de su acreedor. Es decir, son actos verdaderos, reales, serios, pero lo que persiguen es no cumplir con el pago de una creencia, perjudicar los derechos de su acreedor. Otra característica, la ineficacia es declarado por el juez a petición de los acreedores que han recurrido al órgano jurisdiccional. Por lo tanto, los acreedores que no recurren al órgano jurisdiccional no se favorecen con la sentencia que puede dar el juez. Necesariamente tienen que accionar. Otra característica, siendo la acción revocatoria o pauliana, corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio sobre la existencia de bienes suficientes para la satisfacción del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente: si yo demando la acción revocatoria o pauliana diciendo, señor, que se declaren ineficaces este acto que celebró el señor para perjudicar mi crédito, la demanda no prosperaría si el demandado dice, señor juez, es verdad, yo he vendido mi bien, pero tengo otros bienes para responder por la obligación, aquí está. Entonces, ¿cuál es el presupuesto para que prospere la demanda? Que el deudor ya no tenga otros bienes, ¿cómo responder? Porque tampoco por el principio de la autonomía y la voluntad nadie se le va a prohibir que venda sus bienes porque debe. Puede venderlos, pero siempre y cuando tenga otros bienes para responder, y no te pueden demandar la ineficacia. Por eso es que dice ahí en estas características que la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio o sobre la existencia de bienes suficientes para garantizar la satisfacción del crédito. ¿Es quien debe acreditar? El deudor. Yo, deudor demandado, puedo decir, señor juez, es verdad, yo he vendido, pero tengo otros bienes para responder por la obligación. Por lo tanto, no tiene por qué declarar ineficaz ese bien, tengo otros bienes. ¿Y en qué casos el juez va a declarar ineficacia? Cuando yo no tengo otros bienes. Entonces, si tú no tienes otros bienes, ¿cómo vas a pagar? Ahí recién. Pero si tengo otros bienes, la demanda no prospera. Esas son las características. Otras características, siendo la acción revocatoria una acción de ineficacia, el acto del fraudador no se anula, sino que es ineficaz respecto del acreedor, que la ejercita quien se hará pago de su crédito con los bienes del deudor que sean suficientes. Miren, entonces cuando el juez resuelve, no está anulando el acto es válido, sino que el juez está diciendo el acto es ineficaz para el demandante acreedor, para él, para que él cobre su acreencia. Para el resto es un acto válido. Distinto es cuando el juez dice el acto es nulo para todos, acá no. Por eso que acá lo han separado en tres. Acá en el Perú han separado el acto nulo, el anulable y el ineficaz, porque tiene unas características distintas al acto nulo y al acto anulable. Otra característica: el titular de la acción pauliana debe ser el acreedor, es decir, tener una relación directa con el deudor a fin de que pueda ejercer la acción de ineficacia de los actos fraudulentos. Miren, entonces aquí estamos hablando ya de legitimidad. El legitimado para plantear la acción revocatoria pauliana es el acreedor perjudicado, nada más que él. Por eso dice ahí, él es el titular. Al decir el titular está diciendo es el legitimado para accionar. Otra característica: la ineficacia del acto celebrado se produce aunque el deudor tenga bienes,
por lo que no son suficientes para responder las obligaciones contraídas. Eso es otra cosa. ¿Cómo es eso? Miren, yo puedo decir, señor juez, me han demandado la ineficacia del acto porque quieren anular esta venta de esta casa que yo he vendido, pero yo tengo otros bienes. Pero resulta que esos bienes que tengo no son suficientes para garantizar la deuda del señor. Ahí sí procede la acción. Momentito, tienes bienes pero no son suficientes, pues. Entonces es diferente cuando yo digo tengo otros bienes, pero esos bienes responden. Si esos bienes responden, la acción de ineficacia no prospera. Pero si esos bienes son insuficientes, simple y llanamente la demanda prospera de todas maneras. Después tenemos otra característica. Corresponde al acreedor que ejercite la acción revocatoria de los actos fraudulentos a título oneroso o a título gratuito probar que el deudor ha causado perjuicio al derecho del acreedor por el acto de mala fe. Es lógico, pues, si a mí me deben y el deudor dispone de todos sus bienes, yo pues el señor me está causando perjuicio, porque al no poder cobrar yo mi obligación, al no poder cobrar el crédito que concedí, automáticamente eso me causa perjuicio. Y el señor lo está haciendo de mala fe porque sabe de que no va a poder cobrarlo. Ahora, si él me garantiza que me va a pagar, que tiene otros bienes, no hay problema. El tercero puede ejercitar frente a los terceros adquirientes las acciones que le correspondan sobre los bienes objeto del acto. Muy bien. Aquí estamos hablando del tercero. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren, aquí se presentan problemas a cada rato. Yo compro un bien de buena fe. Yo no sabía que el deudor me lo vendía para eludir una obligación. Dejan ineficaz la venta. Yo puedo accionar. Tengo expedito mi derecho para iniciar varias acciones. Puedo demandar indemnización, restitución del dinero, daños y perjuicios, porque no me voy a quedar de brazos cruzados. Otra característica: el tercero adquiriente que frente al deudor tenga derechos de crédito pendientes de la declaración de ineficacia no puede concurrir sobre el producto de los bienes que ha sido objeto del acto ineficaz, sino después del acreedor ha sido satisfecho. Muy bien. ¿Cómo se da eso? Miren, un caso típico. A mí un señor me debe una cantidad de dinero fuerte. Él da en dación en pago el único bien que tiene a otro señor porque dice que a él le debe. Yo demando. Como yo demando, está bien, a ti te deben. Ya. Yo demando la ineficacia de ese acto porque lo hizo de mala fe con documento. El juez declara ineficacia del acto, primero me pagan a mí. Y si sobra, lo tuyo. Porque tú lo has hecho de mala fe. Esa dación en pago ha sido de mala fe con el fin de eludir mi obligación. Después tenemos el tercero adquiriente tiene derecho a ejercer la acción indemnizatoria, lo que yo les decía, del deudor fraudulento siempre que haya obrado de buena fe. Y ustedes saben que la buena fe se presume, la mala fe se prueba. Si yo compro un bien de una tercera persona que yo desconocía, que él lo hacía con el fin de burlar un crédito, yo puedo alegar, señor, buena fe, yo desconocía. Ahora, si me prueban que yo conocía, ya no puedo alegar buena fe, sino mala fe, desde el momento que me prueban que yo sabía que el señor lo hacía con el fin. Por lo tanto, si yo alego buena fe, tengo expedito mi derecho para demandar indemnización de daños y perjuicios. La indemnización que demanda y obtenga el tercero adquiriente de buena fe solo podrá ser efectiva sobre los otros bienes del fraudador, que sean distintos a que dieron lugar a la acción revocatoria. Claro, pues, porque ¿qué pasaría si yo demando la acción revocatoria para que se declare ineficaz el acto? ¿Para qué? Para que me paguen mi crédito. Y el tercero va a decir, no, yo estoy demandando indemnización porque yo compré el bien, que me paguen a mí primero. No, un momentito, primero me pagan a mí, si sobra te pagarán a ti, y en todo caso otros bienes. Pero siempre va a tener la preferencia el acreedor demandante perjudicado con la transferencia. Doctor. Si el... Ya, ahí, un minuto. Si el tercero adquiriente conocía del acto fraudulento del deudor, resulta ser su cómplice, en consecuencia es responsable por su conducta ilícita. Ahí también lo pueden demandar daños y perjuicios. Bien, ya me dicen que calme, que me retire, ya me retiro.
jurídico por fraude del deudor a título oneroso cuando el deudor transfiere sus bienes con la finalidad de perjudicar el cobro del crédito. En este caso, miren, acá hay una característica fundamental cuando es a título oneroso. La regla general es que para demandar la ineficacia del acto jurídico por fraude del deudor a título oneroso es que el deudor se endeude y después venda sus bienes. Después. Pero acá hay una particularidad muy importante. Cuando antes de adquirir el crédito vendo mis bienes, ¿ya? Para eludir esa obligación. Voy a poner un ejemplo. El día de hoy yo vendo mis bienes, hoy día. Y el día lunes voy al banco, saco un crédito con la garantía de esos bienes, dando una relación de bienes. También me pueden demandar. ¿Por qué? ¿Por qué me pueden demandar? Porque la transferencia de los bienes que hice, lo hice con la única finalidad de eludir una obligación. Pero siempre y cuando sea título oneroso. En este caso, yo el día de hoy voy, vendo mis bienes y el día lunes voy, solicito el crédito. Digo, ¿qué bienes tienes? Doy la relación. No los hipotecos, sino una relación. Porque hay créditos que te otorgan simplemente con relación, no con hipoteca. ¿Ves? Es una persona solvente. Y resulta que cuando el banco averigua, ya dispuso. Pero ya hay una prueba fundamental. ¿Cuál es la prueba fundamental? Que el día lunes tiene fecha, lunes 4. Y el lunes 4 aparezca que yo estoy declarando esos bienes como míos, cuando el día primero ya los vendí. ¿Con qué fin lo hago? Eludir una obligación. En ese caso también me pueden demandar la ineficacia del acto jurídico por fraude del deudor a título oneroso. ¿Y eso por qué? Cuando uno solicita un crédito y le dicen, dame una declaración de todos sus bienes, es por esto, pues. No te dicen, tráeme hipoteca, escritura, no, una relación nomás, cuando es un crédito. Aquí está mi relación. Y a veces uno, con el fin de que le den el dinero, pone hasta bienes que no son ni de él, con el fin de que le den el dinero. Y ahí viene el problema. Entonces también te pueden demandar la acción revocatoria pauliana, que se llama, o ineficacia del acto jurídico a título oneroso cuando se transfiere el bien con el fin de eludir una obligación. Muy bien, este proceso de ineficacia de acto jurídico por fraude del deudor a título oneroso se tramita como un proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento, ustedes saben, es el proceso más largo que existe en el Perú, de acuerdo a la norma procesal civil, proceso más largo, proceso de conocimiento. Y ahí en ese proceso de conocimiento habrá pues que probar que la transferencia se ha hecho con el único fin de eludir una obligación. Muy bien. Después tenemos la ineficacia del acto jurídico por fraude del deudor a título oneroso. En este caso, resulta procedente la demanda cuando se renuncia a derechos o cuando con dichos actos disminuye su patrimonio conocido y a consecuencia de ello perjudica el cobro del crédito. Este proceso se tramita por la vía sumarísima. Miren la diferencia. Cuando la transferencia se hace a título oneroso, el proceso es de conocimiento. Y cuando es a título gratuito, es proceso sumarísimo. Las vías cambian, son dos vías distintas. ¿Qué casos por lo general se ven en el Poder Judicial? Los llamados anticipos de legítima. Muchas personas, para eludir obligaciones, dan sus bienes en anticipo de legítima a sus menores hijos. Y resulta que cuando el acreedor demanda el pago de la obligación, lo primero que dice, señor juez, si es de que lo embargan, tercería, porque el bien no es mío, el bien es de mis menores hijos, y ellos no deben, yo debo. Entonces ahí el acreedor está legitimado para demandar la ineficacia del acto jurídico si es que esos bienes han sido donados y el donante no tiene otros bienes como responder con la obligación. Eso por lo general se da constantemente en los casos de anticipo de legítima. En Sullana pasó un caso que yo a veces lo he conversado, en Sullana pasó un caso sobre esto. Una señora que era prestamista debía al banco. Prestaba.
Pero al final ustedes saben de que la situación económica varía, la señora ya no tuvo plata, prestó plata al banco, hipotecó su casa. No la hipotecó, se la embargaron. Muy bien. Le iban a rematar la casa. Ella se va de otra prestamista. Le dice, mira, le dice, me van a rematar el banco la casa. Préstame los 40.000 soles. Si tú me prestas, te firmo una letra, lo que tú quieras. Si ya no te pago, te quedas con la casa. Preferible que te la quedes tú antes que el banco. Ah, ya dijo la señora, le dio los 40.000. Fue al banco, pagó. ¿Y por qué la señora se vio obligada a prestar el dinero? Porque cuando el banco le iba a rematar la casa, resulta que Registros Públicos observó la inscripción. Dijo, señor, no se puede inscribir el embargo porque el bien no es de la deudora sino de unos niños y ellos no son demandados. Ah, el juez lo dejó allí, quedó ahí el proceso. El banco demandó la ineficacia a título gratuito. El juzgado declaró fundada la demanda y ineficaz el acto. Al quedar ineficaz el acto, entonces ya el banco iba a rematar la casa porque ya se había declarado fundada la demanda. Y justamente cuando se iba a rematar la casa fue donde corría la otra prestamista. Mira, préstame los 40.000 soles que me van a rematar la casa. Le prestó, fue, pagó. El banco levantó el embargo. Ahí quedó. Pasó el tiempo. No le pagaba, que la otra semana, que mañana, que espérate, no, hasta que se cansó de cobrarle. Demandó, la demandó que me pague los 40.000 soles, más los intereses, gastos, todo. Bueno, muy bien. Pidió nuevamente el embargo de la casa. Cuando pide el embargo de la casa, Registros Públicos nuevamente observa, señor, la casa está a nombre de los niños, no se puede. El abogado de la señora presenta un escrito, señor juez, es verdad que la casa fue a nombre de los niños, pero ya ha sido declarado ese acto ineficaz, ya fue declarado ineficaz en una sentencia del juez, aquí está la sentencia porque el banco demandó. ¿Qué le dijo el juez? Correcto, es ineficaz para el banco, pero no para usted es un acto válido. Usted tiene que demandar si quiere la ineficacia. Miren, ¿eh? La señora demandó la ineficacia del acto jurídico porque la señora transferido el bien a sus hijos, me engañó, no me pague, quise. El abogado de la otra parte con un escrito le tumbó el proceso. Señor juez, excepción de prescripción extintiva, porque cuando se escribió el acto de transferencia de la donación ya han transcurrido más de 2 años, ya prescribió el acto, ahí quedó todo. O sea que en otras palabras, la prestamista no pudo recuperar su plata. Ahí pagó todos los intereses usureros que cobraba. Ahí pagó. No pudo recuperar porque la casa sigue siendo a nombre de los niños. Fue ineficaz para el banco, pero es un acto válido para todos, para usted vale. Y usted, cuando demandó, ya había prescrito. ¿Ah? Esas son las consecuencias también. Hay un principio del derecho que se utiliza en registros públicos que dice: el primero en el tiempo es el preferido por el derecho. ¿Qué significa? Principio de oportunidad. La norma te da la oportunidad para que tú acciones, para que demandes, pero tiene sus plazos. No te van a esperar. Si tú accionas fuera del plazo, la señora se confió, dijo, como el banco ya lo declaró ineficaz, ya dijo, no hay problema, la casa es tuya, yo la embargo. Mentira, ineficaz para el banco, pero para ti es un acto perfectamente válido, serio, revestido de formalidad. El acto vale. No pudo cobrar nunca. Después se pelearon, bueno, esa es otra historia ya. Se pelearon, se arañaron, esa es otra historia. Pero el hecho que una prestamista le pagó la plata al banco y ahí quedó. Esas son las consecuencias de estos procesos, ¿eh? A veces terminan así en pleitos y enemistades. Después, ineficacia del acto jurídico por exceso de facultades. Cuando se confiere un acto jurídico no autorizado, en principio este acto no constituye un acto nulo porque no puede ser objeto de ratificación por el representado. Muy bien, yo le otorgo poder a una persona para que me arriende una casa y él, en lugar de arrendarla, la vende. Yo puedo demandar la ineficacia de ese acto, pero yo lo puedo confirmar.
¿para qué la ineficacia? Dame la plata y punto. Por eso es que no está considerado como acto nulo, porque ahí dice, es procedente interponer demanda de ineficacia de acto jurídico por exceso de facultades, cuando uno se excede de facultades, que se hubiera conferido celebrando un acto jurídico no autorizado. O sea, yo le autorizo para una cosa y él hace otra cosa. El acto es ineficaz, es nulo, pero que yo lo puedo confirmar también, al igual que el acto anulado, y si no quiero, no lo confirmo. Después, ineficacia de acto jurídico por defecto de poder. Procede a interponer esta demanda. Ya, hermano, procede a interponer esta demanda de ineficacia de acto jurídico por exceso de poder cuando, muy bien, uno otorga la representación legal a otra persona y esta persona se excede en sus facultades. Y cuando hay exceso de facultades, exceso del poder, el acto es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque cualquiera, en este caso el perjudicado, puede convalidar el acto. Bien, con eso estamos terminando el primer tema referido a acto jurídico. Ahora vamos a avanzar una parte sobre otro tema que se refiere a obligaciones. Obligaciones. Como les dije en un comienzo, se han escogido 5 temas. Acto jurídico que estamos terminando, obligaciones, principios procesales, medidas cautelares, excepciones, 5 temas. No se puede escoger más porque el tiempo no lo da. Y además ustedes se aburren. Bien, entonces vamos a ver el primer tema, el tema de obligaciones, que también es un tema que a diario se ve en el Poder Judicial. Tan es así que si nosotros hacemos una encuesta, ¿cuáles son los procesos que baten récord en el Poder Judicial? Vamos a encontrar obligaciones, comenzando por alimentos, que también es una obligación. Porque todos nosotros, por la misma situación en que vivimos, estamos endeudados. Y de ahí que baten récord los procesos de obligaciones. Ahí está. Vamos a comenzar entonces con obligaciones. Ahí está, derecho de obligaciones. Si nosotros queremos encontrar una definición sobre obligación, ahí tenemos una, que se define como el vínculo jurídico, relación jurídica entre dos o más personas determinadas, en virtud de la cual una o varias de ellas, llamadas deudor o deudores, quedan sujetos respecto de otros, acreedor o acreedores, a hacer o a no hacer una cosa. Entonces, ¿qué es una obligación? En derecho, una obligación es una relación jurídica entre dos o más personas, mediante la cual una de ellas, una o unas llamadas deudor o deudores, se someten a otras llamadas acreedor o deudor. Y eso lo vemos a diario. Si yo voy a una institución financiera a solicitar un crédito, soy un deudor que me estoy sometiendo al acreedor, porque estoy adquiriendo una obligación frente a ellos, y ellos me pueden ejecutar en cualquier momento si yo no cumplo con esa obligación. Es por eso que si nosotros queremos encontrar definiciones, en doctrina encontramos varias definiciones. Ahí hay otra de otro autor, Ruggiero, que nos dice: la relación jurídica en virtud del cual una persona, entre paréntesis deudor, debe una determinada prestación a otro acreedor, que tiene la facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacer. Casi las definiciones son parecidas. Y ahí tenemos otro tratadista argentino, Borda, que nos dice que la obligación es el vínculo jurídico establecido entre dos o más personas o grupos de personas, por el cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio o de una abstención. Cuando dice abstención puede ser una obligación negativa, una obligación de hacer, de no hacer, etc. Bien, pero antes de ello es necesario ver el antecedente de obligación. El antecedente de las obligaciones lo encontramos desde la antigüedad. En la antigüedad
existía la ley del más fuerte. Muy bien, ¿cuál es el antecedente de las obligaciones? En la antigua Roma, ¿cómo se exigía el cumplimiento de una obligación? La obligación era corporal, actualmente es patrimonial. De ahí que inclusive hay un mandato constitucional, no hay prisión por deudas, no hay prisión por deudas. Antiguamente no era así. Antiguamente había los llamados rituales la mano siniestra. ¿En qué consistía? Tú debías a una persona, iban ante el pretor en esa época, debes ya, no tienes para pagar, te lo llevas de esclavo, era tu esclavo. Pero eran 2, 3 acreedores. 2, 3, entonces se lo llevan, lo matan, se parten el cuerpo y se reparten el cuerpo. Así era. Ahora, claro, uno se asombra, pero así era. Ahora ya no hay eso. Ahora existe la obligación, se ejecuta patrimonialmente. Te ejecutan tu patrimonio, no la persona. Es por eso que muchas personas dicen, debo, no me preocupo. Que se preocupe el acreedor porque no sabe cómo me va a cobrar. Debo, pues todos debemos. ¿Por qué? Porque la obligación es corporal. No tienes, te pondrán en Infopor, te mandarán cartas, te resondrarán, todo lo que quieran, pero no hay prisión por deuda. Entonces la obligación actualmente es patrimonial y ya no hay obligación corporal como había antes. Antes era así. Entonces, es el antecedente del derecho de obligaciones hasta la actualidad. Y no solamente en materia civil, también en materia penal. Ustedes habrán leído de las llamadas los juicios de Dios en el antiguo Cusco, siglos atrás. ¿En qué consistía? Bien, se acusa de un delito, ¿ya? Vas a entrar a esa cueva donde hay animales de todo tipo. Si sales vivo, eres inocente, y si sales muerto, eres culpable. Así era. Y era normal. Ahora, claro, imagínense, pues, ¿quién salía vivo? Nadie. Así es. Pero eso ya pasó. Ahorita estamos en la actualidad cuando la obligación es patrimonial. Miren, lo que sí nos interesa es las clases de obligaciones. ¿Y por qué nos interesan las obligaciones? Señores, las obligaciones no solamente le deben interesar al abogado, sino a cualquier persona de cualquier profesión. Porque nosotros nos preguntamos, antes de endeudarte, consulta cuáles son las consecuencias. Muchas personas hipotecan sus casas. Y muchas veces nosotros los abogados tenemos la culpa porque no les aconsejamos bien. Cuando a mí me consulta el doctor que yo quiero hipotecar mi casa porque me quiero dedicar al comercio, le hago 2 preguntas. ¿Tú has sido alguna vez comerciante? No. Si no has sido comerciante, te vas a meter a ciegas a un negocio. Si te va mal, pierdes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Le digo, si tú pagas puntualmente las cuotas de la hipoteca, tu casa ahí la mantienes. Si tú no pagas, pierdes tu casa. Así de sencillo, la pierdes, te la rematan. Piénsalo. Se ponen a pensar. Es igual, por ejemplo, la vez pasada me consultaba un señor que quiero retirar mis aportes de la AFP para dedicarme al comercio. Yo le digo, mira, retirar tu plata en esas condiciones de la AFP es la alegría de hoy y el llanto del mañana. No, pero ¿por qué me dices eso? Te digo por lo siguiente, tú nunca has sido comerciante. A tus 70 años te pones de comerciante, encima que ya no estás muy ágil cuando eras joven, te vas a la quiebra, pierdes tu plata, después ¿quién te da que comer? No, ya no tienes seguro, porque retiras todo, ya no tienes seguro. El CIS con la pusa, pero el CIS no te atiende todo. Sí, me dice, ¿pero qué hago? En todo caso, saca tu plata, ponla a un banco a plazo fijo y vive de los intereses si tú quieres. Pero que tú te pongas de comerciante cuando nunca has sido comerciante. Y eso tiene que ver con obligaciones. Entonces muchas veces depende de nosotros los abogados que aconsejemos bien, pues, decirle, ¿qué vas a hacer con la plata? Otro dice, no, retírale, te cobra el 10%, vamos para retirarla. No, pues, eso ya es mala fe. Porque falsa, yo le digo, yo te acompaño, me pagas para que la retires. Pero ¿en qué la va a invertir? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Entonces, muchos nos embarcamos en obligaciones y después nos vemos con estos problemas que vamos a ver acá. En primer lugar, si nosotros queremos hablar de clases de obligaciones, tenemos las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, obligaciones alternativas, conjuntivas, disyuntivas, obligaciones divisibles, obligaciones indivisibles, obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias, etcétera, etcétera. Vamos a analizar ellas, ¿no? Y de cada una de ellas se derivan procesos judiciales. Y en el Perú, en la actualidad, en todo el Perú,
el 90% de procesos son obligaciones, incluyendo alimentos. ¿Por qué? Porque quien no cumple con una pensión alimenticia es una obligación, y también están en obligaciones. ¿Y por qué bate récord las obligaciones? Muchas personas tenemos 5 o 6 tarjetas de crédito. Tiramos pana, como dicen. Y después andamos que nos escondemos cuando los bancos andan que nos persiguen. Esa es la verdad, ¿no? O sea que no medimos consecuencias. Y ahí estamos, por eso que hemos tocado este tema de obligaciones, ¿no? En realidad, el diplomado que están siguiendo ustedes son varios temas y nomás es una semana civil y procesal civil, 2 temas. Y pretender abarcar esos 2 es difícil, no se avanza. Por eso yo he escogido 5 temas, 2 de civil y 3 de procesal civil. Porque por lo menos, si este fuera más largo, se hubieran escogido unos 5 temas de civil, en donde comprende no solamente obligaciones y actos jurídicos, sino comprende familia, que es otro tema, sucesiones, que es otro tema, reales, mínimo 5 temas. Y en civil, si han escogido 3 temas, se podrían escoger otros temas que no se han escogido, como por ejemplo medios impugnatorios, que es un tema importantísimo. Pero no da, pues yo le dije a los organizadores, bueno, no da para mucho tema, yo lo voy a resumir en 5 temas, no se puede abarcar más, salvo de que el diplomado sea exclusivamente de civil, ni hablar, ¿no? O sea de procesal civil, pero es un diplomado en forma genérica que pretende dar conceptos generales. Entonces los temas que se escogen son temas que interesan al justiciable o a la persona que está en el curso, porque todos los temas son importantes, pero hay unos que más se ven a diario, y este tema es el que se ve a diario. Todos los días vayan ustedes a los juzgados, van a encontrar que todos los secretarios están abarrotados de expedientes de obligaciones. Y la obligación de dar es aquella que tiene por objeto la entrega de un bien, ya sea para constituir un derecho real como el de propiedad, transferir el uso como la locación, ceder la simple tenencia como el depósito o restituirlo a su dueño cuando desaparezca la causa que originó la tenencia como el comodato. Esa es la obligación de dar, Y entre ellas tenemos la obligación de dar suma de dinero, obligación de dar bienes muebles determinados, obligación de dar bienes inmuebles. Bien, muy bien. La obligación de dar, ¿por qué le llaman obligación de dar suma de dinero? Porque cuando uno debe, su obligación es entregar un dinero, dar ese dinero. Por eso se llama obligación de dar suma de dinero. Muy bien. Y para reclamar la obligación de dar suma de dinero, ustedes saben, hay 2 procesos. Los procesos de ejecución y los procesos de cognición. Lo que se llama la acción cambiaria y la acción causal. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo adquiero una obligación de dar suma de dinero y me quieren demandar por el proceso único de ejecución, tienen que aparejar el título ejecutivo que aparece ejecución, porque los procesos únicos de ejecución, ustedes saben, son eminentemente formales. Si no se cumple la formalidad, el proceso no va. Pero si no hay el título único de ejecución, no hay el título ejecutivo, me pueden demandar por la vía de cognición, que es por la acción causal. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el proceso único de ejecución, ustedes saben que el juez pide un mandato. El juez califica la demanda, un mandato. Ordeno que pague la suma de tanto dentro del plazo de 5 días, punto. Tú puedes contradecir por las causales específicamente señaladas en la ley, por el principio de contradicción. En cambio, en el proceso de cognición o acción causal, tienes que acreditar el origen de la deuda, y en segundo lugar es un proceso más largo que le corre traslado al demandado, viene la contestación de la demanda, la reconvención, el saneamiento, la audiencia de conciliación, los alegatos, la sentencia. Una carrera larga. Entonces, por cualquiera de las 2 vías puedes accionar. Muy bien. Y acá decimos obligaciones de dar bienes muebles determinados. Muy bien. Cuando una persona está obligada a entregar un bien y el documento es un título ejecutivo, también se puede recurrir a la vía del proceso único de ejecución para que el juez expida un mandato, y en ese mandato el juez te dé un plazo para que entregues el bien. Muy bien. Pero
aquí se presenta la figura, y si el título está perjudicado o si el título no reúne las condiciones de un título ejecutivo, tendrás que recurrir a la vía más lata, que puede ser un proceso de conocimiento o un proceso abreviado, dependiendo del monto del valor del bien mueble determinado. Después viene la obligación de dar bienes inmuebles. Ahí hay otro problema. Una persona, si yo tengo un documento para entregar un bien inmueble y no lo hago, me pueden demandar por cualquiera de las dos vías. Pero ojo, para eso tenemos que tener una idea cuáles son los títulos ejecutivos. Hay dos clases de títulos ejecutivos: los títulos ejecutivos de naturaleza judicial y los títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial? Todos los títulos valores que ustedes conocen. ¿Cuáles son los títulos valores? La letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura conformada, el certificado de depósito warrant, el certificado de depósito en moneda nacional, el certificado de depósito en moneda extranjera, la cédula hipotecaria, etcétera, etcétera. Todos los títulos, las escrituras públicas, son títulos ejecutivos. Si tú tienes un título ejecutivo, te vas por esta vía. Muy bien, pero cabe la pregunta, y ahí muchos se preguntan: si yo quiero que me entreguen un bien inmueble, ¿puedo recurrir a la vía única de ejecución? Sí, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los 3 requisitos fundamentales para que exista un título ejecutivo? 3 nada más. Obligación cierta. Obligación expresa, que esté expresamente ahí, y obligación exigible. Cierta, es verdad, ahí está el documento. Expresa, está expresado. Exigible, ya venció el plazo para que entregues. Miren la importancia que tiene en la redacción de un documento. Yo el otro día, conversando con un juez, le dije, porque él me decía que yo le digo, un desalojo por la vía ejecutiva no prospera. Sí prospera, le digo. Sí prospera, te pongo un ejemplo. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos que aparecen en ejecución? Una escritura pública. ¿Correcto? Sí, me decía, una escritura pública. Yo te pongo un ejemplo que sí procede. Depende de quién redacta la escritura. Yo pongo una cláusula. Muy bien. Que yo te vendo el inmueble. Correcto. Es una obligación cierta. Ya está vendido. ¿Me has pagado el dinero? Me has pagado. Otra cláusula. Te comprometes a entregarme el bien inmueble el día 20 de enero del 2018. Es compraventa. Otro ejemplo, te arriendo mi casa, te lo arriendo. Hago la escritura pública de arrendamiento, una cláusula. El día tal me debes entregar el bien inmueble porque se vence el contrato de desalojo. Se vence el contrato, no me entrego. Yo voy, señor juez, interpongo demanda por la vía ejecutiva para que se notifique al señor me entregue la casa. Y si el juez no se da cuenta, me va a decir, no es proceso de desalojo, es por la vía sumarísima. No, un momentito. Yo estoy haciendo mi demanda con un título ejecutivo. ¿Es una escritura pública? Sí, es una escritura pública. ¿Es una obligación cierta? Sí, es cierta, porque ahí está pactado que me debes entregar la casa tal día. ¿Es expresa porque está claramente especificada cuál es la casa. ¿Es exigible? Sí, es exigible porque venció el día 18 de enero y hoy día estamos 19 y es exigible. Son los 3 presupuestos que señala el artículo 689 del Código Civil para que prospere una acción ejecutiva. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué somos tan literales? El juez debe interpretar la norma, no es tan literal. Me quedo mirando, así tiene razón. Dice que nunca lo hacen. Eso que nunca lo hacen es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, esto va, si yo soy un militar, pongo un ejemplo, tengo 2 caminos, me cambian a Arequipa por un año, yo al año vengo, digo, ¿en ese año qué hago? Alguien se presenta, señor, arriéndeme su casa en un año. Si yo le arriendo mi casa con un contrato simple, cuando venga, no salgo, demándame. Lo demando desalojo, apelas, se va hasta la Suprema, 5 o 6 años. De un año se convierte en 6. Le digo, tiene 2 caminos. Primer camino, escritura pública.
en el cual pones una cláusula expresa que tal día te debe entregar tu casa, porque ese es título ejecutivo. En segundo caso, si no quieren hacer escritura pública, haces un documento privado, legalizan la firma y ponen la llamada cláusula de allanamiento, que está en el artículo 594 del Código Civil con la última modificatoria. ¿En qué consiste la cláusula de allanamiento? Que pones una cláusula, si no te paga 2 meses y medio, o si no sale, al vencimiento del plazo ya no vas a demandar desalojo, sino vas a demandar al juez que se le notifique para que te entregue el bien dentro de 6 días. Si no te entregan, lanzamiento. Punto. ¿Dónde están? Los códigos. Que no se utiliza, esa es otra cosa. Que no se sepa usar, es otra cosa. Que no sepa redactar el contrato, ese es otro asunto. Pero la ley te da salidas para todo. Y esto tiene que ver con obligaciones. Uno se preocupa. No, que yo arrendé mi casa y el inquilino no me paga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tiene salidas. Es obligación. Hace años atrás, un señor tenía 5 casas en Sullana. Era un señor ya de edad. Su hijo era mi amigo. Me dice: Santiago, me dice, ayuda a mi papá, que mi papá tiene 5 casas y un señor no le paga. Y todavía le dice: viejo, déjame, muérete, ¿para qué quieres casa? Y el señor se enfermaba. Entonces yo le digo: mira, le digo, tu papá no lo puede sacar. No, ¿qué puede hacer? Cobro, arriendo, le embargo. No, pero quiere sacarlo. Ah, si lo quiere sacar, tú tienes hermanos, sí. ¿Tienen casa? Mi hermana no tiene, ya. Que tu papá le done la casa a tu hermano. Y tu hermana lo saca por casa única. ¿Por qué? Porque en esa época no se podía sacar al arrendatario solamente por la causal de casa única. Señor, casa única, en ese tiempo se llamaba aviso de despedida, ahora se llama desalojo. Después dijo, no, se fue. Se buscó otro abogado, litigó como 2 años. A los 2 años regresa. ¿Qué pasó? No, es que me dijeron que usted no sabía, que el abogado de ella sabía más, me ofreció a sacarlo. Ya ganamos el proceso, pero cuando lo iba a lanzar, pagó y suspendió. Le digo: señor, eso yo le dije hace 2 años. No procede. Porque en ese tiempo, si te demandaban por incumplimiento de obligación de pago, pagabas en el momento del lanzamiento, tú le pagabas al juez, suspendía el lanzamiento, no había lanzamiento. Y eso pasó. Entonces, ¿para qué meterte a un proceso cuando sabes que no te van a entregar la casa? Mejor es, después recién se animó a donarle la casa a su hija y su hija ya lo demandó por casa única y lo sacó. Por eso digo, acá que nosotros estamos hablando de obligaciones, depende de lo que uno firme, depende de lo que uno haga. Y nosotros como abogados, me incluyo yo también, somos responsables de muchas veces no tomar las precauciones en hacer un contrato. Porque esto de obligaciones tiene que ver mucho con contratos. Y a veces una cláusula bien, da lugar a que ganes, o también si está mal, da lugar a que pierdas el proceso. Y aquí estamos viendo obligaciones de dar bienes inmuebles. Entonces, si en la escritura está claramente pactado, la escritura cumple los 3 presupuestos de un título ejecutivo, se puede demandar por esa vía. Pero si le falta alguno de los presupuestos, no se puede. Por ejemplo, que no se ponga plazo. Imagínense, por ejemplo, que yo compro una casa, no me la entregan. ¿Qué tengo que hacer? Demandar entrega de bien. ¿Cuántos años va a demorar? No sé. Pero si hay una cláusula que dice que debe entregarme la casa tal día, ahí sí. Y hay uno ya, el día que vence, ya la obligación es exigible. Ya la puede exigir por esta vía, con la escritura pública. Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo aquí, lo que se conoce como obligaciones de dar bienes muebles o inmuebles. Y aquí se presenta un caso. Cuando una persona se obliga a entregar un mismo bien a varias personas. Yo, por ejemplo, tengo un vehículo. Se lo vendo al señor, se lo vendo a la señorita, se lo vendo a los 3. ¿Quién es el que tiene mejor derecho para que yo le entregue el vehículo? ¿Cuál de los 3? En primer lugar, prima la tradición. De repente yo le vendí a él, le dije, después te lo entrego. Le vendí a ella, después te lo entrego. Le vendo a ella, como es abogado, me dice, no, entrégamelo ahorita, si no, no te lo pongo. Ya se lo entrego. Se presenta el caso al Poder Judicial. Los 3 tienen documento. Ella tiene el mejor derecho. Porque se produjo la tradición, es un bien mueble. No, que el documento es primero. No, señor, prima la tradición. Y si no hay tradición, hay 3 documentos. El documento de fecha cierta más antiguo. Y punto. Y cuando hablamos del documento de fecha cierta más antigua, no significa la fecha que yo le pongo. Porque yo puedo hacer un documento ahorita y le pongo 5 años atrás, ¿no? Tiene que haber algo que le dé documento de fecha cierta. Por ejemplo, que digan, bueno,
tal día porque intervino como testigo tal día y al siguiente día ese testigo murió. A partir de ahí cobra fecha cierta. ¿Qué fecha fue tal día? O lo legalizamos ante el notario. Desde ese día que se legalizó ante el notario cubre fecha cierta. Así se va descartando. Entonces, el problema se presenta cuando se trata de bienes inmuebles. Cuando se trata de bienes inmuebles, ¿qué prima? Prima la inscripción registral. Se aplica el principio registral, el primero en el tiempo es el preferido por el derecho. ¿Quién inscribe? Inclusive el mismo artículo prescribe. Pues el principio de inscripción registral. Aquel que mantiene un derecho inscrito conserva su inscripción. Aquel que adquiere un derecho de alguien que tiene el derecho inscrito, prima su adquisición aunque se anule el del otorgante, porque ya lo inscribió. Principio de la fe pública registral. Por lo tanto, si un bien inmueble, como sucede todos los días en Piura, te lo venden a 3 o 4 personas, ¿quién tiene el mejor derecho? ¿El que compró primero? No, el que primero inscribió. El que primero inscribió. Y si 2 lo han inscrito, ¿quién lo inscribió primero? Así sea por puesta de mano. Porque ¿qué pasaría si 2 personas van a inscribir un mismo bien inmueble, uno delante y uno atrás? Prima el que está delante, porque tiene un número de ingreso. Este ingresó con el número 25, el de usted entró con el número 26, el del 25 primo. Ahora, ¿y qué pasa si ninguno ha inscrito el bien inmueble? Estamos hablando de eso, ninguno inscribió. ¿Quién tiene el mejor derecho? Ahí entra a tallar ya la escritura pública, el documento privado de fecha cierta, ya las fechas. Y si hay 2 escrituras públicas, ¿quién lo hizo primero? Y de esa manera se resuelve. Yo recuerdo que en Piura hubo un caso de una señora de aquí de Miraflores que se fue al extranjero y cuando vino a su casa se la habían vendido y habían varios dueños. El problema se presentó al Poder Judicial y al final todos los compradores se dieron cuenta que habían sido estafados. La misma señora también al final conciliaron. Bueno, ¿qué hacer? Se pusieron de acuerdo ahí, bueno, hay que vender la casa y repartirnos el dinero, todos estamos perjudicados antes de seguir porque el vendedor ya se había jugado. Por eso, y eso tiene que ver mucho con obligaciones de dar bienes ciertos. Entonces, cuando se presentan estos problemas en el Poder Judicial de obligaciones de dar bienes muebles o inmuebles, prima, inmuebles la tradición, inmuebles, ¿quién escribió primero? Si nadie se escribió, el documento más antiguo, de fecha cierta. Un documento simple no se va a oponer a una escritura. Una escritura no se puede oponer a una inscripción, y así. Por eso nos invita a tomar precauciones cuando contraten a un abogado para que elabore un contrato. Es otro tema también, curso de contrato, tema de contratos. Pero ya será para otra oportunidad. Doctor, Sí, diga, señor. una consulta. Diga, le escucho. Ahora, así con los problemas que existen en los contratos, el Estado prácticamente elaboraba un contrato que es prácticamente que se viene, el mundo viene aplicando. La pregunta es, ¿ese contrato inclusive para el pago de las obligaciones anteriores? Es una, con la categorización que se le da, con el tipo de renta, ese contrato es factible de modificar, adecuarlo a nuestra legislación, en este caso nacional, que queremos poner para el efecto de desarrollo. Miren, por el principio de la autonomía de la voluntad, ¿qué prima en un contrato? Principio de la autonomía de la voluntad. Si usted quiere definir el contrato, va a encontrar en el artículo 1361, 1362, que se define el contrato. ¿Qué es lo que prima? La intención de las partes. Entonces, por eso yo digo, uno, cuando celebra un contrato, cualquier tipo de contrato, tiene que ver cuál es la intención que queremos con este contrato. ¿Qué es lo que perseguimos? Y cada uno busca proteger sus intereses. Entonces, si tú celebras un contrato tomando ejemplos de otros lugares, puedes hacerlo. Siempre y cuando no contravenga el orden público, las buenas costumbres. Por ejemplo, yo no puedo celebrar un contrato. Mira, por el principio de la autonomía de la voluntad,
vamos a celebrar un contrato de venta de drogas. No pues, no. Siempre y cuando no contravenga el orden público ni las buenas costumbres, todas las cláusulas son válidas. Entonces, y es más, ¿por qué creen ustedes que el gobierno del presidente Humala modificó el artículo 594 del Código Procesal Civil? Porque en Lima, muchas señoras, señores de edad jubilados, ellos habían pensado, con mi jubilación, con mi CTS, nos vamos a comprar esta casita para hacer cuartos para arrendar, para vivir nuestra vejez. Ese era el espíritu de ellos. ¿Qué pasaba? Tenían su casita. No falta que en el Perú hay de todo, sinvergüenzas. No, que vieja, deme cualquier plata. No le pagaban, ni la luz ni el agua. No querían salir, el proceso les demoraba. Entonces, a raíz de eso, ¿por qué? Porque es la realidad la que da lugar a que se legisle. Bajo esa realidad se estableció la cláusula de allanamiento. ¿Cuál es el requisito? No es difícil. Yo puedo poner una cláusula de allanamiento que bien claro diga, si tú tal día debes establecemos la cláusula de allanamiento que tú te sometes a esta cláusula para entregarme el inmueble tal día. Punto. Pero ¿cuál es el requisito? Legalización de firmas, notarial, nada más. Entonces, si el señor no sale, yo ya no tengo por qué demandarles al loco. Voy al juez que se ejecute esa cláusula. Porque es una ley. Y se ejecuta. Entonces, ¿qué prima en un contrato? La autonomía y la voluntad de las partes y la intención de las partes. Siempre y cuando no se ponga, claro, pues al orden público, a las buenas, no, eso no, pues no puede legislar.